quisiera que mirásemos hoy dos experiencias que aparecen aquí en esta palabra y que justamente quieren sembrar esperanza en nuestros corazones, y muy providencial en este contexto del jubileo que estamos celebrando como peregrinos de esperanza. La primera experiencia es la del pueblo de Israel. En la primera lectura comienza diciendo Josué, el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. En otras palabras, se ha cumplido su esperanza. ¿Qué les está diciendo? Este es el fin de la esclavitud. Se acabó ya. Ya lo tocan. Pueden agarrar la tierra si quieren, que ya es suya. Y de hecho el texto va a decir que comieron por primera vez del fruto de esa tierra. Entonces, queridos hermanos, estamos ante el cumplimiento de una promesa. Ya pasó el camino, ya llegaron a la meta. A veces los caminos son largos. A veces en el camino hay pruebas difíciles, como las de Israel en el desierto. A veces en nuestra vida hay momentos de inclemencia, de oscuridad, de tropiezos, de luchas, de fatigas. A veces el tiempo también parece extenderse. 40 años de hecho es bastante, al menos para mí es casi toda mi vida. Y tenemos que tener la certeza de que aunque así sea, Dios cumple. Le llegó el tiempo a ellos de comenzar a disfrutar de su tierra. Entonces, nunca perdamos la esperanza, sino que avancemos seguros por el camino. Avancemos con esa convicción y con esa certeza. Dios va con nosotros en el camino. Dios nos permite llegar a la meta. Llegará un día en que nuestros ojos contemplarán lo que tanto esperábamos, pero hay que ir con la confianza puesta en el Señor. No dejemos de caminar. Sigamos adelante en nuestras luchas, en nuestros proyectos, en nuestra familia, en nuestro camino de fe. No perdamos la esperanza. El Señor hace su obra. El Señor lleva hasta el final lo que ha comenzado. Me encanta esto que le dice el Señor a Josué: ya terminó. Hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Como diciendo, ya eso quedó atrás. Ya eso quedó atrás. Ya olvídense de eso. Es historia, claro que sí, pero es historia de salvación en la que Dios ha obrado. Y si hay que recordarla para agradecer. Hay que recordarla para celebrar, para festejar. Hay que recordarla para mirar cómo el Señor ha estado grande y bueno ahí y ha actuado, pero no para lamentarse. Entonces, queridos hermanos, si estás disfrutando ya el cumplimiento de la promesa, festéjalo, dale gracias a Dios, celébralo. Si estás en el camino, sigue avanzando, no te detengas. Si estás en el momento de la prueba, no pierdas la esperanza que Dios vencerá cualquier obstáculo y te permitirá llegar a eso que ha prometido, como al pueblo de Israel le permitió llegar a la tierra prometida y le permite ahora disfrutar del fruto de la cosecha de esa nueva tierra. Y lo segundo es referente a nuestra experiencia de conversión, y aquí tenemos la experiencia del llamado hijo pródigo. El hijo pródigo se ha alejado de casa, ha derrochado los bienes, dice aquí, con una vida de perdición, ha tocado fondo. De hecho,
la situación que nos muestra es una situación bastante dramática, porque el texto va a decir que ya se quedó sin nada, que se quedó solo, que hay una hambruna. Pero miren lo paradójico, hay hambre, hay escasez de alimento, pero él está trabajando en algo que consiste en apacentar cerdos. ¿Qué significa apacentar? Dar de comer. Ese era su trabajo. Miren lo cruel de esto. El hombre está pasando hambre y su tarea es darle de comer a unos animales. Eso es cruel, porque es como si los animales fuesen más privilegiados que él. Ellos tienen que comer, él no. Entonces es ahí, en ese momento difícil de su vida, donde el texto va a decir, y recapacitando. Y ese es como lo primero que debemos hacer nosotros, recapacitar. El texto, si nos damos cuenta, el texto es como un viaje al interior, a la conciencia de este personaje. Porque todo lo que se dice aquí, el discurso que prepara, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿cuántos jornaleros tienen pan en la casa de mi Padre? ¿Por qué nosotros lo estamos escuchando o lo estamos leyendo? Porque el evangelista San Lucas hace una cosa genial. Es como si nos transportara a la mente y al corazón de este personaje. Es decir, es un viaje al interior, es una reflexión. La palabra reflexión significa eso, como flexionarse hacia nosotros mismos, como mirar hacia adentro. Y eso es lo que debemos hacer nosotros en esta cuaresma, en este cuarto domingo de cuaresma, en esta cuarta semana. Es hacer un viaje a nuestro interior para reflexionar, para recapacitar, para darnos cuenta en qué situación estamos lejos de casa, en qué situación estamos lejos de Dios. Porque, atención a lo siguiente, la invitación es a volver a la casa, volver al corazón de Dios, volver a la amistad con Dios. Por eso el apóstol San Pablo va a decir en la segunda lectura, reconcíliense con Dios. Reconcíliense, es una exhortación. Y el apóstol Pablo va a decir, nosotros somos embajadores. Bueno, aquí dice enviados, pero la traducción más exacta dice embajador, como decir, no estoy hablando yo, el que está hablando es Cristo. Y les digo, reconcíliense con Dios. Es un tiempo para volver al Señor. Pero miremos un poco, ¿por qué el hijo vuelve a casa? ¿Qué es lo que lo motiva a volver? El hambre. En última no es tanto que quiera reconciliarse con su papá. En última es que no tiene nada que comer. Miren sus pensamientos. ¿Cuántos jornaleros en mi casa tienen pan en abundancia? De alguna manera lo motiva es un bien. Miren lo que está pasando. El texto dice, y tenía ganas de comer las algarrobas, pero nadie se las daba. El papá que conoce su corazón, ¿qué es lo que manda hacer? Un banquete. Porque sabe que el tema es de hambre. Pero cuando vuelve, y es lo que él no se esperaba, se va a encontrar con una experiencia de misericordia. Analicemos el discurso. El hijo prepara un discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué quiere que lo trate como uno de sus jornaleros? Porque en el fondo él quiere una compensación.
así como el trabajador merece su salario, ¿cierto? Entonces, en el fondo lo que él está buscando es eso, una compensación. Pero se encuentra con un papá que no lo contrata de trabajador, sino que lo manda a vestir como un hijo. Vístanlo, pónganle anillos, sandalias, es decir, él es el hijo de la casa. Vístanlo como lo que es. Y prepárenle un banquete con el ternero más gordo, como quien dice que se jarte todo lo que quiera. Porque es la gratuidad y la generosidad del corazón de Dios. No porque Él se lo gane, sino porque el papá se lo da en generosidad. Y es aquí donde quiero que lleguemos, porque miren, si nos vamos al hijo mayor, pasa lo mismo. El hijo mayor le dice: ¿cuántos años te he servido? Es decir, he sido un trabajador de lo mejor, sin desobedecer una orden tuya, y a mí nunca me has dado un cabrito para un banquete con mis amigos. Otro tema de comida, la compensación. El hijo cree que se lo merece porque ha sido un buen trabajador. Es decir, los dos han perdido la dimensión de hijos. Y porque han perdido la conciencia de hijos, creen que tienen que ganarse las cosas. Y no, resulta que solo basta una sola cosa. Y es un corazón de hijo que quiera dejarse amar por el corazón misericordioso del Padre. Cuando el Padre le explica al hijo por qué tienen que celebrar, le dice: hijo, tú siempre estás conmigo. O sea, tú eres mi hijo, tú no tienes que pedirme nada, todo lo mío es tuyo. Cuando quieras puedes llevarte un cabrito, matarlo y celebrar con tus amigos, no tienes que ganártelo. Es lo que le está diciendo, ¿no? Pero era preciso, ¿no? Como quien dice, era justo, era lo más lógico que celebráramos un banquete y alegrarnos. Ahí está el detalle. ¿Por qué? Porque este hermano tuyo estaba muerto y ya revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Ese es el motivo de la fiesta, que ha vuelto vivo, sano y salvo. Lo va a explicar mejor el servidor cuando el hijo mayor llega y pregunta: ¿y qué está pasando allá? El servidor le dice: ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Es que eso es lo importante. No sé si ustedes han tenido la experiencia de que se les ha extraviado a alguien, o lo han secuestrado, o ha estado lejos, se ha ido de casa porque ha tomado malas decisiones y se fue de casa, y usted se enteró que andaba por allí y por acá y metido en cuanto a lío, y usted rezando acá para que no le pasara nada, y volvió a casa y volvió bien, sí, trajinado y todo, pero está vivo, está sano. Eso es lo importante. Lo importante es que volvió y volvió sano. O la experiencia de un familiar que se enfermó grave y estuvo hasta en cuidados intensivos, y esté rezando para que todo saliera bien, para que no se nos fuera, y se recuperó y volvió a casa. Y usted dice: aquí está, gracias a Dios, recuperándose, o ya se recuperó. ¿A dónde voy con esto? Que el motivo de la alegría es la liberación del peligro. Y pongámonos a pensar en lo siguiente, y yo les dejo esa tarea esta semana, de hacer este ejercicio de memoria o de memorización. ¿Cuántas veces nos ha librado el Señor de muchos peligros? ¿O cuántas veces hemos salido bien librados de situaciones en las que hemos podido salir peor? Y sobre todo aquellas en las que fueron consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestro pecado, de nuestros errores, de nuestros vicios. Lo digo porque cuando yo preparaba esto y me ponía a reflexionar personalmente, realmente sentí como mucha congoja en mi corazón,
por las veces que me he alejado de Dios. Y tengo que confesar que hasta con lágrimas en los ojos le decía: Señor, perdóname, porque tú sabes que yo no lo he hecho por malo, sino por flaquezas o por muchas cosas, pero tú sabes que te amo. Pero ¿sabes qué fue lo bonito de esto? Y que fue lo que vivió el hijo pródigo, que él preparó su discurso para eso, para justificarse y decirle: papá, no fue por malo, era que pensaba que eso era la vida, pensaba que las mujeres y la plata y los placeres y la diversión era lo importante. Él se estaba justificando, pero el papá no le importó la justificación. Y entonces, mientras él trataba de decirle al papá: tú sabes que yo te quiero, que no fue por malo, se encontró con un papá que le dijo con sus gestos: el que te ama soy yo, el que te ama soy yo, por encima de lo que sea, y no me importa lo que has pasado, lo que me importa es que has vuelto. Y entonces el que venía a justificarse para hacerle entender a su papá que lo quería, se encuentra con todo lo contrario, que es este papá que lo ama, y lo ama tan entrañablemente que no le importa lo que ha pasado, lo perdona y no lo va a tratar como un trabajador. ¿Por qué? Porque para él siempre será su hijo. Miren los gestos hermosos de la misericordia. El texto dice que el padre corrió, lo abrazó, lo besó, lo acogió. Él no se esperaba eso. Y entonces cuando yo reflexionaba eso, me alegraba después de sentir la congoja, porque yo decía: a la final todo es obra de Dios y todo ha sido por misericordia de Dios, porque cada vez que he vuelto, Él me ha recibido con gran misericordia y amor. Es más, han habido experiencias en las que he podido salir peor o he podido salir más librado, y no, por misericordia de Dios el Señor me ha permitido salir adelante. Y así seguramente nos ha pasado a más de uno. Aquí estamos. De pronto tú has cometido errores que te han podido costar más y saliste bien librado. Obviamente no voy a señalar a nadie, simplemente son ejemplos. Por ejemplo, una infidelidad que pudo costarte tu hogar, pero pudiste detenerla a tiempo y ahí está tu hogar. Un mal negocio con el que pudiste acabar con tu empresa, con tu capital, y Dios te permitió salir de eso y saliste bien librado. Un pecado, un vicio en el que te habías metido de cabeza y habías caído hasta lo más a fondo del abismo, pero Dios te sacó de ahí y aquí estás construyendo, reconstruyendo tu vida. Saliste bien. Una situación que te involucraste con alguien, te han podido matar, pero aquí estás vivo. Dios te permitió salir bien librado. ¿Por qué? Por pura misericordia. El apóstol San Pablo va a decir: todo es obra de Dios. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios. Todo es obra de Dios. Todo es misericordia de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Dice él: todo es obra de Dios, porque Él es el que nos ha reconciliado consigo en Cristo. Entonces no es porque yo me lo vaya a ganar. El hijo pródigo lo recibe en casa así, no porque él se lo vaya a ganar. El mayor le pueden dar un cabrito en cualquier momento, no porque se lo haya ganado, sino porque él es el hijo y porque el padre ama profundamente a su hijo, así como nos ama a nosotros que somos sus hijos, que somos sus hijas. A donde voy con esto, queridos hermanos, es que debemos darle gracias al Señor. Debemos darle gracias a Dios por todas esas veces en las que, pudiendo terminar peor,
Él nos permitió salir bien librados. En los que pudiendo destruir nuestra vida, nuestro proyecto de vida o algo en nuestra vida, Él nos permitió parar a tiempo, volver a casa a tiempo y salir bien librados. En los que tal vez por una mala decisión pudimos haber dañado a alguien o dañarnos a nosotros, y Él nos permitió salir bien librados. Y eso es lo que el Padre festeja. Era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ya revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. A veces usted se pregunta por qué aquella persona, aquel amigo, aquel familiar que también estuvo en la misma situación que yo no terminó bien. No sabemos, son misterios del amor de Dios. O tal vez Él no paró a tiempo. No sabemos. Pero lo que quiero decir es que tú y yo, por misericordia de Dios, aquí estamos. Por misericordia de Dios, aquí vamos caminando. Por misericordia de Dios, Él ha hecho una obra en nosotros y la quiere seguir haciendo. Pero es necesario que en este cuarto domingo de Cuaresma volvamos a la casa del Padre con confianza y con esperanza. No perdamos la esperanza. Hoy Dios nos puede hacer un hombre nuevo, una mujer nueva. Hoy Dios puede retomar el camino de su obra en nosotros. Hoy Dios nos puede hacer cada vez mejores. Pero hay que volver a Él con una conciencia. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y un Padre misericordioso.